Aquí ya tenemos la Parashat Terumá, que es en el mundo físico la concreción de un eslabón más de la revelación divina. Terumá se traduce como ofrenda. Y es el final de un comienzo que se dio cuando Israel sale de Egipto. Pues recuerdo que fueron 400 años de esclavitud, varias generaciones. Pasado esto, Dios se revela en el monte Sinaí. Según la religión, reveló toda la Torá. Según la escritura, dio los 10 mandamientos. Hacer el libro. Pasado eso, viene el sector de Mishpatim, semana anterior, donde surgen las leyes sociales de convivencia para la sociedad. Dado todos esos eslabones, llega el momento de que Dios prometa poner su residencia en el Mishkan, el tabernáculo. Entonces pasamos de la esclavitud a la presencia de Dios. Ahora bien, vamos por partes. Estaban en el desierto. ¿Cómo construir? ¿Con qué elementos? ¿De dónde sacarlos? Se interpreta que cuando salieron de Egipto se llevaron muchas cosas como pago por los 400 años de esclavitud y ahí tenían los elementos necesarios para ahora construir el Midrash. El Mishkan. Ish Asher Idbelu Libo, hombre a quien voluntariamente mueva su corazón. ¿Qué nos enseña esto? Dios le dice a Moisés, el corazón que sienta participar de la construcción que traigan los termón, las ofrendas. Después va a aparecer el texto en que va a decir que hubo tanta cantidad de elementos que Moisés le tuvo que decir al pueblo, ya no traigan más. La historia del pueblo de Israel en este periodo es una historia ambivalente. Cuando llegó el momento de que Moisés fue a encontrarse con Dios y tardó, el mismo pueblo adoró al becerro de oro. Que la interpretación va a decir que fue un grupito nada más, etcétera, etcétera, etcétera. Ese mismo pueblo es el que trajo demasiadas ofrendas, tantas que ya no tenían que tener más para hacer el Mishkan. ¿Qué nos enseña esto? La inmadurez que tenía el pueblo que salió de la esclavitud. No estaban preparados para tanta aluvión de revelación divina. Entonces tienen que ir acomodándose. Iban actuando, lamentablemente, de acuerdo al momento. Bien. Las partes del Mishkan, muy simples. Kodesh HaKodashim, el lugar santísimo, donde estaban las dos tablas de hacer el tablero de los 10 mandamientos. Un paroje, una cortina, y afuera la menorá, el shulchan y Mizbeach Anifoshet. La menorá a la derecha del Aarón, donde estaban las tablas de la ley, que significa la sabiduría. Les recuerdo que la menorá alumbraba específicamente hacia el centro. El shulchan, la mesa donde estaban los panes de la semana, a la izquierda, que implica el sustento. Es decir, si vivimos la revelación divina, obtenemos sabiduría y obtenemos sustento. Pero el Mizbeach HaNekosher, que es el altar de los sacrificios,
también estaba incluido en este lugar. ¿Por qué? Porque nos enseña que tenemos que aprender el camino de la humildad y reconocer que no somos perfectos y que nos vamos equivocando. Justamente, la equivocación puede ser vista como ignorancia, maldad o desconocimiento. Todo depende del observador. Está escrito. Surmerabe a Zeudo, para que Shalom y al Fejú. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y sigue. ¿Cómo hacer para que el Mishkan se vuelva en el plano más elevado, el lugar en donde Dios pone su residencia, la Shekinah, la residencia divina? Les recuerdo que Rav Shaul, más conocido por Pablo, escribió en una respuesta rabínica, interpretado por la religión occidental como el Evangelio, parte del Evangelio, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, hay todo un debate sobre qué es el Espíritu Santo, qué es el cuerpo, qué es el alma, qué es el cuerpo. El texto básicamente está hablando a gente que venía de una cultura totalmente distinta de las leyes de la Torá, en donde tener relaciones sexuales con prostitutas pervertía el cuerpo. Teniendo en cuenta eso, lo que está diciendo Rav Shaul es: si tu alma se contacta con un alma que se contacta con muchas almas, estás incorporando la energía de todos los hombres con los cuales estuvo esa mujer. Por lo tanto, eso no santifica a tu alma, sino que la pone en un plano de oscuridad. Básicamente, eso es lo que dice Rav Shaul. Ahora bien, para que nuestro cuerpo contenga la presencia divina, es saber, entender, desarrollar dónde está esa presencia divina. Ish Asher Idbeinu Libo, hombre a quien voluntariamente mueva su corazón. Lev, corazón, en la interpretación rabínica, no es el amor. Eso es interpretación griega. En la interpretación rabínica, el corazón es el centro de la Kabaná, de la intención. La intención se compone de dos cosas: la lógica y el sentimiento. Es el punto medio. Cuando se actúa con Kabaná, con intención, ya no se piensa si está bien, si está mal, si es lindo, si es feo. Se actúa, se hace, se siente. Es un instante. Quien sienta eso y lo viva de esa manera, va a tener la presencia divina en su interior. Bien. Vamos a bajar de la teoría a la práctica. ¿Qué enseñó Yeshua sobre esto? Palabras demasiado sabias y demasiado sencillas. Pero hay que interpretarlas de acuerdo a lo que fue Yeshua, un rabino enseñándole a judíos, en el pueblo judío, dando palabras exactas de cómo vivir para que Dios habite en el alma. Bienaventurados los pobres espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. La traducción es: bienaventurados los humildes, porque ellos es el reino de los cielos.
Esto fue interpretado como los humildes, que son los pobres de plata. Pero jamás en el pueblo judío, nunca más se interpretó el humilde es el pobre de plata. Eso lo interpretó la sociedad occidental de acuerdo a la interpretación occidental, en donde la religión, al unirse con el Estado de turno, se volvió un reino. Y en ese reino, quienes estaban a cargo de la religión occidental, no les faltaba comida, ni bebida, ni lugar donde vivir, mientras que la pobre gente iba a buscar la salvación de sus almas. ¿Qué es el humilde? De acuerdo a Isaías 66, 1 y 2, es Ani Nefesh, el pobre de espíritu, que no tiene nada que ver con el dinero. Porque puedes tener mucho dinero y tener humildad en tu interior, o puedes ser muy pobre de dinero y tener un orgullo tremendo. Así que una cosa no tiene que ver con la otra. Además, que hay algo que nos han criticado la sociedad occidental del pueblo judío, es que somos exitosos y tenemos dinero, en la mayoría de los casos. Eso proviene de la abundancia divina. Porque las almas vienen a este mundo a vivir determinadas experiencias. Una de las características del pueblo judío es que estudiamos la Torá. Estudiamos, somos lógicos. Lo que no podemos bajar al mundo físico queda en la nebulosa. Así que cuando les conviene nos critican y cuando no les conviene nos quieren imitar. Bueno, las almas en general tienen dos posibilidades: Matan Torah o Kibel Torah. Matan Torah es Dios da la Torah. Acá lo tenés. ¿Qué está escrito? Esto, tenés que vivirlo. Esa es la parte externa de la revelación divina. La parte interna de la revelación divina, la del alma, que va a permitir que Dios encuentre dónde colocar su presencia, es Kibel Torah, de donde sale el término mucho más conocido como Kabbalah, que significa recibir. Una cosa es que Dios da algo y otra cosa es que lo recibas. Cuando lo recibe el alma, entonces empieza a vivir de acuerdo a las leyes del Creador. Las leyes del Creador no pertenecen a un pueblo, a una historia o a un lugar. Son eternas. Y están en nuestro interior grabadas. El desafío, cuando el alma viene a este mundo, es despertar a esas leyes. Le preguntaron a Yeshua: ¿quién es el más importante, el grande en el reino de los cielos? En el hebreo, decir el grande de algo no es el que tiene más poder, sino es el que tiene más conocimiento en el reino de los cielos. El reino de los cielos es que Dios habite en el alma. Y Yeshua contestó, poniendo un niño entre ellos, entre sus 12 discípulos, el que sea humilde como el niño. Les recuerdo que humilde es pobre de espíritu. Los niños tienen una característica. Básicamente actúan sin pensar en lo bueno o en lo malo. Actúan. Y después van aprendiendo de acuerdo a que le digan no o sí. Toda alma que nace en este mundo tiene tres influencias. Lo que trae de sí misma, lo que le enseñan sus padres
lo que le enseña la sociedad. Todos nosotros nacimos con esas tres características y nos formamos con esas tres características. Ahora bien, vamos a puntualizar lo que traemos. ¿De dónde lo traemos? Del Creador. Del plano en el cual estábamos antes de estar en este presente. Por supuesto que no lo recordamos, pero lo intuimos. En ese plano hay una sabiduría cuyo compromiso del alma es venir a desarrollarla y seguir aprendiendo. Me parecía que era así. Esto es de una manera, pero yo creo que esta era otra forma. ¿De dónde sale ese conocimiento? De la sabiduría que ya tiene el alma y viene a este mundo a seguir desarrollándola. La humildad es lograr que el Yetzer Hara, el impulso del mal, descienda y crezca el Yetzer Tov, el impulso del bien. Ahora bien, la humildad del corazón, de la intención, no el amor, sino la intención, se vuelve sólido, fuerte y seguro. Pero tiene una contracara, como todo lo que sucede en este plano, llamado lo bueno y lo malo. No lo voy a categorizar como bueno y malo, sino como sucesos que pasan a nuestro alrededor. La gran pregunta es, como siempre les digo, ¿por qué naciste en esta época, en esta sociedad, en estas circunstancias, y que suceden estas cosas? Hay un gran plano que se reduce a un mini plano. El gran plano es la creación y el creador. El mini plano es tu vida en particular. Es tan valiosa como el gran plano. Para comprender cómo acceder a la humildad, hay que aprender a no juzgar. Las cosas suceden sin que nosotros intervengamos o preguntemos. Sucede. A uno le sucede A otro B, a otro C, a otro D. ¿Es bueno? ¿Es malo? Según la religión occidental, es producto del pecado. Según el judaísmo ortodoxo, porque no cumpliste determinado mandamiento de determinada manera. Según otras religiones, otras cosas. Cada grupo tiene una respuesta para castigarte y es tu culpa que te pase tal o cual cosa. ¿Y cómo salís de eso? Tenés que cumplir esto y esto. Cuando a Yeshua le preguntaron cómo ser sabio para tener la presencia divina, la respuesta fue demasiado simple. Soy como un niño. Quien se vuelva como un niño va a tener mi presencia, dice el maestro. La presencia del maestro implica que va a estar con nosotros, con sus méritos, para proporcionarnos sabiduría. Ahora, nos volvemos sabios. ¿En qué contexto? El contexto no va a cambiar. Lo que va a cambiar es nuestra interpretación del suceso. Una interpretación sabia del suceso produce comprensión de lo que ese suceso nos está tratando de enseñar. Si no aprendemos, se vuelve a repetir
y se vuelve a repetir, y se vuelve a repetir, hasta que aprendemos. El proceso del alma es salir de la oscuridad. Egipto. Cuando el alma salió de esa oscuridad y el impulso del mal, el egoísmo, yo, el centro del universo, empieza a desaparecer y se abre a la fuente divina, surge una nueva comprensión. Ya no soy yo lo más importante, soy uno más. Y podemos ver en ese ángulo que Dios está en todos y que Dios quiere aflorar en todos. Después de esto, viene la revelación divina, que no es un impulso, ese es el grado más bajo. Es el encuentro directo con algo superior a nuestra propia decisión. Cuando el alma comprende que hay un ser superior que maneja todos los hechos. Luego de eso, ¿qué hacer? Aprender a vivir con las conductas sociales que están enmarcadas en la ley divina. Pero el medio no se maneja de esa manera. Otra vez aparecen los distintos niveles de la existencia. Cuando le preguntaron a Yeshua, ¿cuál es el mandamiento más importante? Esta es una pregunta rabínica a un rabino. La respuesta fue muy simple. Se va a Israel a Adonai Eloheinu Echad, escucha a Israel si uno puede superarnos uno, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, a partir de esos 12 eslabones se viven todas las leyes sociales. No es una reducción de la Torá, por el contrario, es la explicación rabínica, en Sod, el misticismo, de cómo vivir las leyes divinas. ¿Te roban? No robes. ¿Te humillan? No humilles. Por el contrario. Cuando el alma se contacta con la divinidad y la divinidad pone su presencia en esa alma, ya no hay espacio para el odio, para el robo, para autojustificarse, para castigar a otro, sino por lo contrario. Se comprende el valor del perdón divino, el valor del amor divino, el valor de la energía divina. Muchas cosas suceden alrededor nuestro. Políticos van, políticos vienen, ideas van, ideas vienen, guerras en un lugar, guerras en el otro. El primer pensamiento que surge siempre es, pobre esa gente, mira la guerra que están viviendo, es verdad. Si yo estaría ahí, haría tal cosa. Si no estás ahí, es porque no es la experiencia que te toca vivir. A otros les toca vivir esa experiencia. Porque cada alma viene a este mundo a vivir lo que necesita vivir para desarrollarse. Eso explica por qué hay personas que nacen en la abundancia y personas que nacen en la pobreza económica extrema. No es ni bueno ni malo. Es la experiencia que cada alma tiene que vivir. En todo caso, cuando estamos frente a una situación en que vemos que hay alguien que necesita algo, ahí hay que actuar rápidamente para ayudar a esa persona. Para ir cerrando. Y que se vayan con el equilibrio que da la presencia divina. Por información, encontramos que ciertas personas en cierto lugar
matan a otras personas porque se creen que son los muy buenos y están matando a los muy malos. Lo interesante es que esos que matan a los muy malos terminan muriendo porque del lado de los muy malos salen los que defienden a los muy, supuestamente que son muy malos, entonces unos se matan a otros. Entonces, ¿a qué le echamos la culpa? No, porque nació en tal cultura, en tal lugar, y entonces cree que es bueno y que es malo. Si esa alma hubiera nacido en otra sociedad, volcaría esa violencia hacia el otro lado. O sea que no es el sistema, es lo que el alma trae y lo desarrolla en el sistema en el cual vive. Por eso hay terroristas, antiterroristas, gente que mata, mata, mata y cree que está haciendo el bien, porque su alma no encuentra otra forma de expresar el caos que tiene adentro, entonces lo vuelca afuera, pensando que va a cambiar la existencia. Cada generación vive su declive. Y cada generación tiene la oportunidad de acercarse a la fuente divina. Si el alma está preparada para recibir la presencia divina, en el pueblo que estés, en la religión que tengas, en el lugar que estés, vas a actuar de acuerdo a las leyes divinas. Nada te va a cambiar. Y vas a aceptar de que el otro tiene la oportunidad también de elevarse. Lo que no hay que hacer, bajo ningún punto de vista, nuestra ignorancia eso, es imponer al otro la propia creencia. La mejor manera de compartir la creencia del alma es vivirla todos los días. Entonces ahí te van a venir a preguntar por qué tienes tanta paz, por qué esto, por qué lo otro, y ahí puedes compartir, no cambiar. Porque si querés cambiar al otro, lo que estás demostrando es que te querés cambiar a vos mismo. Entonces, preocupate por tu propio trabajo y eso mismo ayudará a que el otro se preocupe de sí mismo. Son niveles y lleva su tiempo. Pero es la gran enseñanza en esta vida. La vivencia en este plano es un rompecabezas que hay que armarlo. ¿Cómo se arma ese rompecabezas? Lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto. Simplemente, cuando estás ante una situación, actuar de acuerdo a la mejor cabana, la mejor intención posible. Esto despierta el conocimiento del alma. Y ese conocimiento te va a demostrar y a decir si la decisión que tomaste es correcta o si es incorrecta. Si es correcta, excelente. Si es incorrecta, hay que corregir. Toda alma tiene la posibilidad de despertar para que Dios ponga su Shekinah, su presencia. Cuando el alma se conectó con la divinidad, continuamente, no un impulso un día y después vienen los problemas de todos los días y ya está, me olvidé. Cuando el alma se conecta continuamente con la divinidad, la existencia se empieza a ver desde un plano superior. Entonces, en vez de preguntar por qué, preguntas para qué. Y se empiezan a agradecer las cosas simples que vivimos. Comer todos los días, estar sano, respirar, dormir, trabajar, compartir, cosas muy simples. La grandeza divina permite que el alma se una a esa fuente divina. Pero para unirse a la fuente divina hay que olvidarse del yo.
Yo, el ser universo. Esto lo quiero para mí, porque yo. Mientras el alma esté esclava de eso, está reducida en un punto. Cuando el alma se abre, te das cuenta de que todas las almas, en todas las sociedades, en todos los tiempos, buscan exactamente lo mismo, conectarse con la vida interior. Sobre eso aparecen la historia, la política, las religiones, las interpretaciones, las palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esta para allá nos muestra exactamente desde el sol, desde el misticismo, desde el nivel más elevado, cuál es el sendero desde la esclavitud hasta la presencia divina en nosotros. ¿Quién la puede tener? Aquel cuyo corazón, cuya intención así lo sienta. Y eso trae equilibrio, paz y una palabra que es la primordial: éxito y abundancia. Y así sea. Chao, chao para todos. Muy bien.